¿Qué tal? Soy Juan y esto es Ser Humano y Sociedad nivel 11. Les doy la bienvenida a esta cuarta sesión de nuestro curso en la que vamos a darle cierre a nuestro tratamiento de la obra de Jean-Jacques Rousseau y de lo que hemos denominado como optimismo antropológico. Si ustedes recuerdan bien la sesión anterior, la semana pasada, en ese video realicé una pequeña introducción a la obra de Rousseau y presenté de manera muy somera la imagen del buen salvaje que se encuentra presente en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. De acuerdo con ese texto, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Ahí en este punto mostramos las distancias que hay entre Rousseau y los demás contractualistas, como Locke y Hobbes, así como sus distancias con Aristóteles, que fue el primer filósofo que tratamos en este curso. Ahora, frente al buen salvaje, que regía su vida desde dos principios, el amor a sí mismo y la compasión por otros seres sensibles, el hombre civilizado de Rousseau, digamos de la época de Rousseau, es mostrado como un actor de teatro, un personaje hipócrita y decadente que está más interesado en parecer bueno, en mostrarse como un hombre virtuoso en los eventos sociales, que en realmente serlo. Sin embargo, nos faltó mostrar por qué, de acuerdo con Rousseau, el hombre natural realiza el salto desde el estado de naturaleza, en el que gozaba de una igualdad y libertad natural frente a todos los demás hombres, hacia la sociedad civil, que es una prisión para el hombre natural y marca el camino de su corrupción. ¿Por qué da ese salto el hombre natural? ¿Por qué decide hacerlo? Eso vamos a responder en este video, que también nos permitirá presentar la idea del contrato social, que nos muestra otra cara o un matiz en la historia del pensamiento de Rousseau, un Rousseau más maduro, que escribe el contrato social y nos muestra una visión distinta, una alternativa a la decadencia del estado social civil, y se nos abren otros caminos para pensar la vida en comunidad. Espero disfruten mucho de este video y les deseo mucha suerte con el taller que dejaré indicado hacia el final de la sesión. Ya lo dijimos en la sesión anterior, para Rousseau la naturaleza del hombre es un proyecto inacabado e inacabable que se encuentra abierto a un proceso de perfeccionamiento o de corrupción. No obstante, parece ser que la historia del hombre civilizado, según nos la cuenta Rousseau, es la historia de su decadencia, de un distanciamiento del orden natural de las cosas hacia los vicios propios de la vida en sociedad. Eso ya lo vimos en la sesión anterior. La pregunta que nos ocupa ahora es ¿por qué? ¿Por qué considera Rousseau que la vida con otros implica la corrupción de un alma naturalmente buena? ¿Cuáles son los riesgos que suponen vivir con otros? Hay por lo menos dos razones para esto que encontramos en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. La primera razón es que, de acuerdo con Rousseau, la vida en sociedad supone la aparición de deseos no naturales que pasaron a volverse necesidades. La revolución agrícola y la aparición de la propiedad privada supuso, entre otras cosas, el paso de una vida de carácter nómada a una sedentaria, que trajo consigo un mayor tiempo de ocio y con ello el afán por procurarse más bienes con los cuales rellenar las horas. Nuestros deseos tienen una historia, y esta es la historia de nuestra propia miseria y sufrimiento, porque lo que en un principio pudo haber sido un objeto de mero capricho o incluso de avance cultural y científico se convirtió después en una absoluta necesidad. Eso significa que la vida del hombre natural no se hizo más placentera y llevadera en el seno social, sino que se hizo más compleja, más demandante, más oscura y más turbia, porque se vio multiplicada la cantidad de objetos de deseo que era necesario conseguir para llevar una vida aparentemente plena. Sobre este punto encontramos en el discurso que hemos venido citando la siguiente afirmación de Rousseau: la ausencia de estos nuevos objetos de deseo se hizo más agria que dulce y agradable su adquisición en un inicio. En últimas, fue peor el remedio que la enfermedad. El hombre natural o buen salvaje era una criatura independiente y autosuficiente que se contentaba con muy poco: un techo, alimento y una pareja con la cual procrear. Eso era todo. Gozaba de una felicidad inocente cercana a lo animal y soportada en una libertad e igualdad natural ante los demás hombres. Pero con estos nuevos objetos de deseo, los instintos y afectos pasaron a convertirse en cadenas para el hombre natural, y sus instintos más primarios, el amor a sí mismo y la compasión por otros seres sensibles, pasaron a convertirse en un egoísmo crudo y en un afán de consumo atroz
sin ninguna consideración por los demás. La segunda razón por la cual la sociedad civil implica un peligro para el buen salvaje y su naturaleza bondadosa, ya la anticipé en el video anterior, cuando mencioné que para Rousseau el hombre civilizado era un esclavo moral de la mirada odiosa de los otros. Las virtudes cívicas que son cultivadas en el seno de la vida social se encuentran soportadas por el engaño y el disimulo, por lo cual la verdad y la transparencia parecen ser incompatibles con nuestra manera de vivir. La vida en sociedad supone la aparición de un tipo de bien que vamos a llamar espiritual y cuya consecución depende de los otros, de la aprobación de los otros. Estos bienes pueden ser el amor, el respeto, la admiración de los demás o incluso su envidia. Nuestra felicidad civilizada y decadente depende de que nuestra manera de existir sea aprobada por otros. Y para ello debemos tener ciertas cualidades igual de artificiales y arbitrarias. Ser elocuente, tener belleza, seguridad, encanto o cualquier cantidad de tonterías que surgen de tanto en tanto. Pero como de lo que se trata es de parecer ante la mirada de los otros más que de ser lo que se muestra, los juegos sociales terminan convirtiéndose en el escenario en el cual podemos desplegar nuestros dotes como actores, siempre portando una máscara acorde a la ocasión, hasta el punto en que ya no podemos distinguir la máscara del rostro. Las reglas del juego son claras para todos y Rousseau cree que aquel que se atreve a jugar no puede evitar salir manchado. El problema es que no hay elección y desde el principio nos encontramos arrojados irremediablemente sobre el tablero de juego. Estas ideas de Rousseau me recuerdan bastante a uno de mis filósofos favoritos y que espero podamos tratarlo más adelante en nuestro curso. Su nombre es Martin Heidegger, es un filósofo alemán del siglo XX que marcó la historia de Occidente y mi propia historia personal. En su libro Ser y Tiempo, Heidegger desarrolla una idea muy similar a la que acabo de expresar. De acuerdo con él, el hombre cotidiano no es realmente él mismo. Quien realmente existe por él son los otros, la gente, esa multitud anónima que somos todos y realmente ninguno, y que establece los marcos de comprensión desde los cuales podemos proyectar nuestra vida y nuestros afectos. Este tipo de cotidianidad, Heidegger la denomina la tiranía del uno, que se ve expresada en frases tales como se dice, se piensa, se cree, uno hace, uno dice, uno piensa, que es una forma de hablar en la que jamás tomamos responsabilidad de lo que estamos diciendo, pensando, sintiendo. No hay primera persona, no hay un yo, sino que se delega toda la responsabilidad a esa totalidad anónima y colectiva que son los otros, la gente, el se dice, el se piensa. Viviendo de esta manera, cree Heidegger, el hombre cotidiano nunca llega a conocerse a sí mismo ni a entablar relaciones auténticas con los otros. La mirada de los otros, del extraño, del vecino odioso, nos encadena y por eso en el fondo le guardamos rencor y resentimiento, queriendo en todo momento encontrarnos por encima de él y de esta manera tratar de protegernos de su mirada acusadora. En conclusión, Jean-Jacques Rousseau considera que la sociedad civil no es el espacio que nos permita construir realmente una comunidad con los otros, sino un campo de batalla atravesado por relaciones arbitrarias falsamente presentadas como legítimas y naturales. Por lo menos esta va a ser su posición en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Ya veremos el cambio tan fuerte que va a tener el pensamiento de Rousseau cuando tratemos el contrato social. Esta es a grandes rasgos la explicación que se da en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, de por qué la sociedad civil corrompe la bondad natural del buen salvaje. Pero nos falta responder a la pregunta de por qué el hombre natural decidiría dar el salto del estado de naturaleza al estado social,
si es que, como vemos, solamente le ha traído miserias y sufrimiento. La respuesta de Rousseau a la pregunta por el origen de la sociedad civil que encontramos en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres resulta bastante compleja, y más si la comparamos con la respuesta que dará años después en el contrato social. De acuerdo con el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, el Estado social no se crea por un consenso o acuerdo entre las distintas partes que la componen, sino a través del engaño, la violencia y el robo. Es por esto que Rousseau dice lo siguiente: el primero que, habiendo cercado un terreno, se ocupó de decir esto es mío, y encontró gentes lo bastante simples para creerlo, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuánta miseria y sufrimiento nos hubiéramos ahorrado si alguien le hubiera dicho que no, que los frutos de la tierra son de todos y que la tierra no pertenece a nadie. El estado de naturaleza del buen salvaje se caracterizaba por la igualdad social entre los hombres, siendo que solo se diferenciaban los unos de los otros por cuestiones físicas y naturales. Sin embargo, la institución de la propiedad privada introdujo la desigualdad social, separando a los hombres entre ricos y pobres, afortunados y miserables. El paso del estado natural a la sociedad civil no tenía el propósito de proteger los derechos individuales fundamentales, como creía Locke, ni proteger la vida ante la barbarie de los otros, como creía Hobbes, sino el propósito de legitimar la propiedad privada. Aquel que cercó la tierra por primera vez le dijo a los otros hombres que se unieran para proteger precisamente a quienes habían despojado de un patrimonio común a toda la humanidad y por alguna razón les obedecieron. Este momento ha sido la fuente de miseria y sufrimiento para la mayoría de los hombres que fueron dejados sin nada, y no por consenso, pues ningún hombre acordaría en contra de su propio bienestar, sino por la fuerza y el engaño. Según esto, nuestra sociedad actual, hipócrita y decadente, no se funda sobre un acuerdo entre todos, sino en el afán de legitimar el enriquecimiento avaro de los que todo quieren y todo tienen. La ley, piensa Rousseau, solo beneficia a quienes algo tienen, y la sociedad actual en su conjunto es, ante los ojos de Rousseau, completamente ilegítima. Desde un principio nos referimos al pensamiento de Rousseau en términos de un optimismo antropológico, puesto que considera que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Eso fue toda la sesión anterior y el comienzo de esta sesión. Sin embargo, esta formulación supone, irónicamente, también un cierto pesimismo bastante fuerte en lo que se refiere a la vida social y sus posibilidades. Si nos ceñimos a lo que hemos dicho hasta el momento, tendríamos que concluir que no hay esperanza alguna de construir comunidad con el otro, de realizar un proyecto comunitario que implique beneficios para todos los involucrados en la vida social. Y en ese sentido, lo social político, que es el tema de nuestro curso en su totalidad, se encontraría condenado al fracaso. Es ante este pesimismo que Jean-Jacques Rousseau reacciona y que tiene como resultado las reflexiones contenidas en el contrato social. Una vez que ha terminado su diagnóstico sobre la sociedad civil del presente, que es todo el objeto del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, se le abre ahora el problema práctico de pensar cómo, a partir de una sociedad ya corrompida por el egoísmo, la ley podría ser expresión de la voluntad general y el bien común. Es decir, cómo podríamos construir una comunidad política que garantice la libertad y la igualdad entre los hombres. En términos de Rousseau, lo que debemos encontrar es una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y por virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. Y de acuerdo con Rousseau, la única solución a este problema es el contrato social. ¿Y en qué consiste el contrato social? Es un tipo de pacto o acuerdo entre hombres libres por naturaleza que deciden asociarse, renunciando a sus intereses particulares en pos del bien común. Desde este punto de vista, Rousseau ya no nos cuenta la historia de un robo, de una estafa, sino la de un tránsito necesario para la supervivencia del género humano. Si nos asociamos, nos dice ahora, cambiando de opinión y matizando sus ideas, es porque con nuestras propias fuerzas no hubiéramos podido hacerle frente a los distintos problemas y obstáculos que nos amenazaban, y por esto nos aliamos con el otro. Por medio de este acuerdo, el individuo se ve obligado a someter su voluntad particular a la elección de la mayoría,
suponiendo que ésta sea una expresión de la voluntad general. El contrato social se reduce a una única cláusula, la entrega total de cada asociado con todos sus derechos a toda la humanidad, una entrega sin reservas, radical y absoluta de todo lo que se es a la comunidad. Solo de esta manera podemos evitar, cree Rousseau, los abusos siempre latentes en el seno de la vida social. Y esto por dos razones. Primero, porque dándose cada uno por entero, la condición es la misma para todos. Y segundo, porque siendo la condición igual para todos, nadie tendrá interés alguno en hacer penosa a los demás la vida social. Al poner en juego una relación de mutua implicación entre el interés personal y el bien común, se lograría una identidad entre el cuidado de sí y el cuidado de los otros. Al realizar el pacto social, el hombre abandona su estado natural como persona particular y se hace parte de un cuerpo moral colectivo compuesto por las distintas voces que componen al yo común. Esto es lo que significa ser ciudadano al interior de un cuerpo político, ciudad o república, sacrificando nuestra libertad natural, entendida como un derecho ilimitado sobre todo cuanto se nos apetece y podemos alcanzar. El ciudadano ganaría una libertad civil, entendida como el sometimiento a la voluntad general y a las leyes que entre todos hemos acordado, así como la protección de nuestras propiedades, garantizando la igualdad moral y legítima entre todos los ciudadanos. Pero, atención, la voluntad general no es idéntica a la voluntad de la mayoría, siendo que en muchos casos la voluntad de muchos no hace más que hacer referencia a una voluntad particular representada por un colectivo. Lo importante cuando hablamos de la voluntad general no se encuentran los números, en cuántos son, sino en si esta voluntad persigue verdaderamente el bien común, el interés de todos, incluso cuando este interés común va en contra de los intereses particulares más inmediatos. De acuerdo con lo expuesto del contrato social, la vida ciudadana tiene el potencial de extender las ideas primitivas del buen salvaje y ennoblecer sus sentimientos. Aquí vemos nuevamente una expresión del optimismo de Rousseau, pero ya no antropológico sino político, pues supone un proyecto de organización social movido por los impulsos de la cooperación y la solidaridad, mas no de la lucha y la competencia. Por último, debo decir que este optimismo de Rousseau no es sinónimo de ingenuidad, en mi opinión, puesto que aún nos sigue recordando los peligros que supone la acumulación exagerada de riquezas y la desigualdad social para la comunidad política. La igualdad moral que supuestamente se alcanza con el contrato social, dice Rousseau, no sería más que aparente e ilusoria bajo un mal gobierno que solo sirve para mantener al pobre en su miseria y al rico en su usurpación. Las leyes en estos malos gobiernos solo son útiles para los que poseen algo y son perjudiciales para los que nada tienen. Por tanto, y con esto voy a cerrar ya esta sesión, el Estado social de derecho solo es ventajoso para los hombres en la medida en que todos poseen algo y en que ninguno posee demasiado. Fue un camino largo, pero al final logramos llegar a la conclusión de esta sesión dedicada a la obra de Jean-Jacques Rousseau. Por lo tanto, ahora pasaré a indicarles el taller correspondiente, que consiste en 3 preguntas. La primera pregunta es la siguiente: ¿cree usted en la posibilidad de conformar grupos comunitarios que tengan como fin el bien común y no solamente el bien particular? Justifique su respuesta y dé un ejemplo en la medida de lo posible. Segundo, con base en lo visto en estas 2 sesiones pasadas, ¿cree usted que Colombia es una sociedad que protege y garantiza la libertad y la igualdad moral de los ciudadanos? Justifique su respuesta. Tercero, de las ideas expuestas en este video, ¿cuál fue la que más llamó su atención y por qué?